Ya, estamos de vuelta en el semáforo 10:31 de un caluroso día de diciembre en Santiago y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados porque tenemos una muy buena noticia que será más pública probablemente en los próximos días. Vamos a saludar a Carolina Pérez Dattari, subsecretaria de Patrimonio Cultural. ¿Cómo está, subsecretaria? Hola, Nicolás. Muy bien, encantada de estar aquí. Perfecto, nosotros también. Y saludamos a Bruno Caprario, cultor del circo tradicional, mago y director del Museo del Circo Nacional. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, Nicolás. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a estar conversando. Ustedes están justamente preparando un viaje a la India que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, con esta lista muy importante, y también con el circo tradicional chileno. Carolina Pérez Dattari, ¿a qué van a viajar ustedes con esta delegación chilena a la India? Bueno, todos los años se hace el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, para que la gente conozca el término técnico de lo que vamos, que es la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una instancia muy importante donde van los diferentes estados partes, ¿cierto? Que somos del Sistema de Naciones Unidas, acá en particular de la agencia que es la UNESCO, la que se dedica a la educación, la ciencia y las culturas. Y nos toca una sesión muy importante, quiero decir de las más importantes durante este gobierno, porque llegamos, ¿cierto?, con el circo familiar tradicional chileno a la votación de si somos aceptados o no como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entramos a la lista representativa, vamos bien aspectados, sabemos eso. Lo que es súper importante, porque cuando hablamos de patrimonio inmaterial, tenemos solamente dos en Chile, ¿cierto? Los bailes chinos y la alfarería de Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca, que fuimos aceptados ahora sí, como primer año de este gobierno, el 2022, y yo recordábamos justito antes de empezar, de salir al aire, que una de mis primeras reuniones como subsecretaria fue recibir al circo familiar, tradicional chileno, y decir, oye, queremos que se apuren, ¿cierto? Porque esa fue un poco la conversación. Apurémonos con esto porque pensamos que nuestro proceso puede ser exitoso, y yo estoy muy contenta que ya algunos años después hayamos finalizado el proceso, se haya mandado el expediente. Este es un trabajo súper importante, decir, mancomunado, que emana, y esto es importante explicarlo, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, no es que el Estado de arriba hacia abajo diga esto es importante, vamos a llevarlo a la UNESCO, es hacia el otro lado, y así establece la convención de la UNESCO, ¿cierto? Es una comunidad portadora, legataria de un patrimonio cultural, como es el caso del circo chileno, que dice, nosotros sentimos que esto hay que reconocerlo, y queremos que el Estado, ¿cierto?, nos acompañe en esta tarea. Y es súper importante decir eso, porque es un proceso por convención, por norma, debe ser de abajo hacia arriba, debe emanar. Por lo tanto, aquí la iniciativa está y emerge del circo chileno, ¿cierto? Es decir, nosotros somos relevantes, tenemos una tradición, ¿cierto?, que es parte del patrimonio en nuestro país. Y yo quisiera destacar una última cosa, porque creo que Bruno puede explicar mucho mejor todas las cosas que vamos a hablar sobre el circo, ¿cierto?, de la participación, de la investigación que se hace para poder llevar este expediente. Pero yo sí quiero recalcar que cuando hablamos de patrimonio inmaterial, que es una palabra que quizás para quienes no se dedican al patrimonio suena un poquito rimbombante, patrimonio inmaterial. O patrimonio vivo también. O patrimonio vivo también, pero lo que a mí me parece más significativo de este reconocimiento internacional es que es un patrimonio popular de nuestro país. No hay familia en Chile que no haya ido al circo. Y el circo ha sido capaz de llegar a todos los lugares del país, ¿cierto? A ricos y pobres. Ha estado en los territorios. Y creo que poder reconocer una tradición popular de Chile, ¿cierto? Muchas veces cuando uno dice que la cultura es una cosa súper... No. Este es un patrimonio que es popular de Chile, que está integrado, ¿cierto?, con nuestra cultura más íntima. A todos nos llevaron de niños al circo, ¿cierto? Por lo tanto, poder reconocer ese legado familiar que se va transfiriendo de generación en generación, que se ha mantenido vivo por tanto tiempo en Chile, me parece un ejercicio maravilloso, y nos enorgullece también como gobierno poder haberlos acompañado en ese proceso que culmina ahora, ¿cierto? Porque partimos a final de esta semana, ya con las maletas a India, a representar a nuestro país. Bueno, escuchamos a Carolina Pérez Dattari, subsecretaria de Patrimonio Cultural, y ella hacía referencia a Bruno Caprario, director del Museo del Circo Nacional. Cuéntanos cómo
organizarse siempre es un desafío, ¿no? Y el circo también tiene una gran representación a nivel nacional. ¿Cómo fue este proceso de organización y cuáles comunidades empujaron esta presentación a la UNESCO que vamos a estar conociendo si es aceptado o no en la lista la próxima semana ya? Bueno, sí, el camino no fue sencillo, tengo que ser sincero en esa parte. Somos siempre se ha dicho, la gran familia del circo. Y como gran familia siempre hay conflictos internos, pero lo bonito de todo esto es que junto digamos, a la convocatoria de patrimonio, que fue todo un descubrimiento para el circo tradicional, todos se unieron. Fue bonito ver cómo todas las familias de circo, aún teniendo sus problemas, se unieron digamos, en un fin común. Y fue un largo camino. Comenzamos en el 2017 con las primeras reuniones, 2019 ya ingresan al registro, 2021 al catálogo, pasando por la investigación participativa, que fue un gran desafío porque estábamos justo en pandemia. Imagínate, reuniones todos los días lunes, ni siquiera eran una reunión de 1 hora, eran reuniones de 3 a 4 horas, donde cada parte de la comunidad hablaba sobre sus tradiciones, sobre sus ritos, todo su conocimiento. Luego de eso fue todo el expediente hasta ahora, cuando nos dicen un día hay que ir a la India. Ahí empezamos nuevamente ya, ¿y quién va a la India? Entonces ahí nuevamente ya la comunidad se pone de acuerdo y dice, ya, van los que comenzaron esto, van un representante de cada comunidad, porque lo bonito del circo es que en sí todos estamos bajo, incluyéndome, estamos bajo del alero del Sindicato Circense de Chile, de quien comenzó todo este trámite de patrimonio, ya, pero al final todas las otras instituciones que están abajo o al costado trabajando junto al sindicato, en el caso de Marcich, en el caso de la fundación de nosotros, que es la Fundación Circo Nacional, la Fundación CCU, la Fundación Enrique Venturino Soto, los mismos Jóvenes del Ayer, que es una agrupación de adultos mayores del circo, todos empujamos el carro. Entonces fue como, ya, hay que ponerse la camiseta, saquemos lo que es patrimonio y veamos ahora cómo llegar. Ahora, tengo que ser sincero, la India no es el final. La India es casi el principio de la carrera, porque es como la medallita que te dan o el descanso que te dan para decir, oigan, hay que hacer el verdadero trabajo, que es salvaguardar todo lo que es el patrimonio. Bueno, yo voy a repetir una pregunta que ya le hice a Bruno, pero creo que la respuesta es muy interesante, ¿no? ¿Cuántos circos operan actualmente en Chile según este catastro que ustedes hicieron? El 2021 saltó 120 circos. 120 circos, un montón de circos activos. Claro, itinerantes, ¿no? Que es parte de la caracterización. Por supuesto. Y fue gracias siempre digo, gracias a pandemia, que fue la única vez que se pudo hacer un catastro de circo, porque los circos se quedaron quietos. ¿Ya? Porque aunque quisiéramos hacer un catastro, incluso antes, cuando hicimos el ingreso al registro, habíamos hecho un pequeño catastro de los artistas. Y costaba un mundo hacerlo porque se estaban moviendo de un punto a otro. Entonces con el circo iba a ser peor. El caso de que la pandemia nos digamos, en buena manera nos dejó quietos, ya logramos saber de dónde eran los circos y quién eran las familias que estaban. Hoy en día se calcula hacia el ojo que ya no hay 120, sino pueden haber como entre 125 a 130 circos, porque se puede morir un circo, pero al morir un circo nacen 2 más, porque las familias se separan. Seguimos conversando en el semáforo. Estamos con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Datari, y Bruno Caprario, a quien escuchábamos recién, director del Museo del Circo Nacional. Subsecretaria, le quería preguntar por los desafíos institucionales también, ¿no? Probablemente vamos a estar celebrando esta inclusión en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en ese sentido revisaba el proyecto de ley que está en el Congreso sobre la Ley de Patrimonios, ¿no? Que lleva bastantes años en el Congreso. Qué bueno que me lo preguntas. Claro, y quería preguntar cuáles son las novedades y si se proyecta la aprobación durante este gobierno. Ya, ahí hay varias cosas que quiero decir. Voy a partir con la pregunta de la ley. La ley es bien importante y como tú dijiste, es una legislación que se lleva debatiendo mucho tiempo. La gestión pasada, el gobierno pasado, ingresó un primer proyecto de ley, lo indica sobre sí mismo, ¿cierto? Porque hubo ahí participación que se pidió desde el sector patrimonial, etcétera. Y nosotros recibimos, ¿cierto?, un proyecto
que pasa de la Cámara al Senado en primer trámite, hay que recordar, son 3 trámites en el legislativo, pasa del primer trámite, que es de la Cámara al Senado, pero se queda atrás de ese proyecto todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, con lo que hoy día conocemos como el Consejo Monumento, qué hace, las atribuciones que tiene. Que cumplió 100 años. Un saludo al Consejo Monumento. Cumplimos 100 años. Claro. Somos menos que el circo igual. Pero menos que el circo, pero mucho igual. ¿Ah? Sí. Una institución verdaderamente republicana. Y nosotros lo que hicimos fue saldar una deuda que nos parecía bien importante, que era hacer la consulta indígena, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hablar de patrimonio cultural sin incluir a los pueblos originarios, que es el gran porcentaje de patrimonio cultural que tiene este país, ¿cierto? Hicimos la consulta e ingresamos todas las indicaciones, ¿cierto?, de lo que había quedado atrás en el primer trámite. Ahora nos encontramos en la Comisión de Cultura y agradezco mucho la pregunta, porque nosotros hemos sido bien explícitas desde el Ministerio en pedir apurar su tramitación. Esto es un proyecto que nosotros ingresamos en octubre del año pasado. Ya cumplió más de un año en la Comisión de Cultura y creo que ha sido ya demasiada la discusión. Chile merece una nueva institucionalidad patrimonial y la merece, y tú me preguntabas como de los temas que vienen, precisamente porque este es un proyecto de ley que incluye por primera vez la Convención de Patrimonio Inmaterial, que incluye la Convención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Patrimoniales, o sea, todas las cosas que se roban, ¿cierto?, de los países. En América Latina vamos a hablar principalmente de arqueología, es lo que más sale, ¿cierto?, paleontología en algunos casos. Que es una ley, por ejemplo, cuando se dice qué hacemos con la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, hay lugares que necesitan, ¿cierto?, ser conservados, ser restaurados. Bueno, esta es una ley que entrega beneficios tributarios a quienes son propietarios de patrimonio material, a quienes viven y habitan zonas típicas, zonas protegidas o zonas de conservación histórica, en el caso de la norma urbanística, que entrega subsidios, ¿cierto? Habilita subsidios para la conservación y restauración de inmuebles. O sea, entrega muchas herramientas que no tenemos. Incluye el patrimonio de los pueblos originarios. Por lo tanto, se hace cargo de la problemática de lo arqueológico, que ha sido un tema que se ha debatido latamente, ¿cierto?, en los últimos años, de cómo nosotros somos capaces de tener un modelo o una nueva relación entre la inversión pública y privada y la protección del patrimonio. Por lo tanto, esta es una ley urgente que nosotros hemos empujado insistentemente. Supieras, Nicolás, todo lo que insistimos para que los senadores... ¿Y de qué depende, subsecretaria, que se apure el Dependemos proceso? de que la Comisión de Cultura del Senado vote las indicaciones. Hoy día llevamos un 40% de las indicaciones votadas. Técnicamente ya las trabajamos todas con los equipos técnicos del Senado, por lo tanto tienen que juntarse, debatirlas y votarlas. Nosotros siempre estamos disponibles, por cierto, a estar en cada uno de los debates en que ellos tengan que hacerlo. Pero volviendo al circo, para no salirnos tanto de este tema, decir que efectivamente esta es una legislación que incluye el patrimonio inmaterial. Y eso es súper importante, porque hoy día nosotros tenemos mecanismos, ¿cierto?, en el sector patrimonial, en el servicio del patrimonio cultural, para salvaguardar, ¿cierto? Porque es importante decir que cuando yo reconozco el patrimonio inmaterial, un elemento, etcétera, lo que yo hago es activar una salvaguarda desde el Estado. Y es importante lo que dice Bruno, porque desde esa perspectiva darle un carácter legal protege, ¿cierto?, esos procesos de cara a 50 años, 100 años más. No dependen, ¿cierto?, de los cambios administrativos de un gobierno a otro, sino que se consolidan en la legislación. Y eso es importante porque cuando hablamos del patrimonio inmaterial, también hablamos de la identidad de nuestro país, de las diferentes identidades en los territorios. Y en esa línea, solo para cerrar, en este caso, y creo que lo que dice Bruno es central, este es el punto de partida, porque efectivamente, cuando hablamos del circo familiar, tradicional chileno, estamos hablando de prácticas que se remontan al siglo XVII, XVIII. Así son de importantes y así están de enraizadas en nuestro país, en nuestra cultura. Y en ese sentido, claro, también este reconocimiento trae conversaciones que se han tenido entre el Estado y la comunidad circense, como por ejemplo trabajar los acervos. O sea, toda la documentación que hay hacia atrás que tiene que resguardarse, que es parte de nuestra historia, el trabajo que puede hacer la Cineteca Nacional, ¿cierto? Con todo ese patrimonio audiovisual que cuenta la historia del circo. Esas son las cosas que cuando pensamos a futuro queremos que en 50, en 100 años la gente pueda conocer, que sepa cómo era el arte y la cultura popular, que sepa dónde se originó algo que esperamos que siga existiendo, ¿cierto?, en 100, 200 años. Por lo tanto, es parte también de cómo nosotros le entregamos un tránsito histórico a las manifestaciones culturales de nuestro país. Disculpa. Y sí, una cosa importante, que el circo no es tan solo el espectáculo. Ya con las investigaciones y sin darnos cuenta también la comunidad, también hay toda una línea de artesanía
ya que es una artesanía de circense. También hay toda una... Porque el artista hace la carpa, hace el aparato, hace el traje, hace todo. Hay toda una línea de gastronomía también. Hay toda una línea de rituales. O sea, hay un montón de líneas las cuales el mundo, digamos, o el público en general no las conoce porque piensa que el circo solamente es lo que es la pista. Es un espectáculo. Entonces, que ahora sí sale esta ley. Para nosotros va a ser fantástico. Podemos trabajar toda esta línea patrimonial e inmaterial. Así que también estaríamos súper contentos y ojalá salga. Sí, sería muy bueno porque actualiza la legislación, ¿no? Creo que es un súper buen trabajo que ojalá se pueda apurar en el Congreso para que podamos anunciar la promulgación de esta ley. Y Bruno, quisiera preguntarte, a propósito de leyes, ¿no? Se aprobó la ley de artesanía, que también es un avance para el sector, y en ese sentido quisiera preguntarte en este proceso de catastro y de conversación con los cultores del circo tradicional chileno, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes ven en la actualidad? Desde el hacer circo hoy, ¿no? Con tantos siglos de historia. A ver, sobre el espectáculo, principalmente es dónde hacer el espectáculo. Hoy en día tenemos un gran problema que es los espacios. Ya, necesitamos los espacios para que los circos se puedan presentar. Y cada municipio cada vez hay menos espacio. Entonces es como el gran problema que tenemos hoy en día en el circo, que es dónde presentarnos. Y por el otro lado, ya pasando lo que es patrimonio y como salvaguardar el conocimiento de nuestros cultores, principalmente es el trabajo de poder sentarnos con ellos y poder absorber toda esa información y poder recordar de alguna forma. Porque lamentablemente, incluso ya parece chiste, pero de verdad es así, en el mundo circense, cuando fallece uno, fallece en día 13. Creo que alguna vez te lo había contado. Pero hace un par de semanas nos pasó. O sea, se fallecieron 2 jóvenes ya de la nada. Ya, y más encima una mujer ya mayor también. Entonces ahí se nos fue todo un conocimiento. Y estamos contratiempo porque tenemos que tomar todos nuestros adultos mayores, sacar la información, poder reunir toda la documentación en fotografía, poder reunir incluso esa documentación de circos, que son papeles para nosotros, pero también hay que forma de juntarlo. Mira, y sin salirme mucho, me pasó algo muy gracioso en Filsa. Ya, porque nosotros fuimos en Filsa con la fundación. Una chica ya de otro stand se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Ando buscando a mis parientes que fueron de circo. Llegaron a principios de siglo, ¿ya? Y dentro de la línea del árbol genealógico hay de circo. ¿Ustedes lo tienen? ¿Saben quiénes son? Y cuando vi el nombre, que eran unos italianos que son del corto, dije, chuta, me parece que alguna vez los escuché o los leí. Entonces toda esa línea, todo se está perdiendo. Entonces estamos con urgencia poder recolectar toda esa información para poder, no tan solo del circo, que somos una línea, la gran familia, sino también toda esta, todos estos circenses que eran de familias normales, que llegaron a ver a Chile o que participaron en el circo y están perdidos también. Bueno, Bruno Caprario está con nosotros, él es director del Museo del Circo Nacional y le queremos preguntar a Carolina Pérez Datari, subsecretaria de Patrimonio Cultural, sobre lo que viene, ¿no? Ustedes viajan el viernes a la India, ¿qué día tenemos que estar particularmente atentos para ver si sale humo blanco, podríamos decir, ¿no? Miércoles. Que sesiona este Comité de Patrimonio Inmaterial. Sí, a ver, 2 cosas. La votación debiese ser el miércoles. A veces se corre. Cuando se van demorando los países en votar, se corre del miércoles al jueves, pero yo diría que miércoles es el día más probable. Y igual quiero invitar a la gente a ver la sesión de la UNESCO. Creo que a acompañarnos, ¿cierto? Junto a todos quienes vamos a estar allá, tomaditos de la mano, esperando la votación, que creo que va a ser un momento bien emocionante, la culminación de una etapa, digamos, una etapa del proceso, ¿cierto? Que coincide con el día en que Gabriela Mistral recibió el Nobel. Exactamente. Feliz Vamos a coincidencia. estar haciendo las 2 cosas al mismo tiempo. Vamos a estar allá con la directora del servicio, con la subdirectora de Patrimonio Inmaterial, con toda la delegación del circo tradicional chileno. Va a estar nuestra ministra acá en las diferentes actividades vinculadas a la Mistral, así que va a ser un día ocupado para el Ministerio de las Culturas, pero va a ser un día bonito. Y también creo que es interesante a quienes les interesa, les motiva este tema, que vean la sesión, porque se van a presentar hartos expedientes súper interesantes que nos dan cuenta también
de cómo en los diferentes países del mundo se recogen estas tradiciones, se guardan. A veces nos cuesta en Chile un poquito. Yo siempre digo que el Día de los Patrimonios es como un día genial porque todos nos acordamos de que nuestro patrimonio cultural es importante, de que nuestros barrios son importantes, hay que cuidarlo, de que las diferentes prácticas, oficios son valiosas, y que valioso que alguien me explique, ¿cierto? Y me cuente a qué se dedica, cómo lo hace. Y hay varios países, creo que justo antes de nosotros se vota el son cubano, por ejemplo. O sea, esta tradición vinculada a la música. Y así va a haber varias que yo creo que son súper interesantes. Y qué orgullo que entre esa conversación, ¿cierto? De aquellas cosas que son relevantes. Y quizás acá, yo siempre lo digo con sitios de patrimonio mundial, y es exactamente aplicable de la misma forma a patrimonio inmaterial. Cuando uno piensa en este reconocimiento por parte de la UNESCO, que es un reconocimiento que votan los países que son parte de los comités de estas convenciones internacionales, lo que se está diciendo no es solamente que el circo es importante para la comunidad del circo, ni que el circo es importante para el Estado de Chile. Lo que se está diciendo con este reconocimiento es que es importante para la humanidad y su preservación, ¿cierto? Y el legado, su legado y su preservación, su proyección a futuro, son importantes para la humanidad porque nos cuentan algo que es importante para toda la humanidad. Y eso es súper importante entenderlo. Y el compromiso que adquiere el Estado es súper importante porque le está diciendo a la comunidad internacional: acá en Chile tenemos algo que está reconocido como muy valioso y nosotros estamos asumiendo el compromiso de reportarle a ustedes cómo vamos avanzando, ¿cierto?, en su cuidado, en su preservación, en este caso en su salvaguardia. Cómo somos capaces de recoger esos acervos, de proyectarlos, de que la gente lo conozca, de ponerlo en valor. Por lo tanto, no es solamente importante para Chile lo que sucede en esa convención, es un reconocimiento global, ¿cierto?, de aquellas manifestaciones, elementos inmateriales que nos hacen humanos y que hablan de la historia de la humanidad. Y eso es súper importante entenderlo. Muchas veces cuando se habla en contra de los organismos internacionales, ¿cierto?, y en contra del multilateralismo en este tipo de asuntos, la importancia que tiene que las diferentes naciones, que los diferentes territorios del mundo reconozcan un valor. En este caso lo que sucede en Chile, nosotros reconozcamos un valor en lo que hacen en Guatemala o en Cuba, ¿cierto?, o en Bulgaria, o sea, el país que sea. Y eso es tremendamente significativo y acarrea, ¿cierto?, una responsabilidad que va más allá del gobierno de turno. Y creo que es súper importante, agarrar una responsabilidad de Estado. Y esa es una responsabilidad que el Estado asume, ¿cierto?, cuando lleva el expediente también con la tradición circense chilena. Y eso es quizás lo central y lo más importante. Así que véanlo porque es el momento en que se firma el compromiso y es el Estado después el que debe, ¿cierto?, reportarle a la UNESCO cómo va esa salvaguardia. Y eso es súper importante. Sí, qué bonita esta idea. Creo que el próximo miércoles puede ser como el mundo nos dice: oigan, tienen un tesoro, ¿no? Un tesoro que nos pertenece a todos como humanidad, que en este caso es el circo tradicional chileno. Y Bruno, ya nos contaba la subsecretaria que hay que tener mucha atención el próximo miércoles, que viaja una delegación de autoridades, pero cuéntanos sobre la delegación circense. ¿Quiénes van? Y no sé si van a hacer alguna presentación de este patrimonio vivo. ¿Vivirá en India la próxima semana? Sí. Y para tu información y para tu felicidad voy a tocar hacer magia. Ah, mira, Sí. Una magia muy buena. Sí. Sí. No la revelaré. Bueno, la delegación va constituida por parte de la comunidad, principalmente parte de cada una de las instituciones. Y además van con 3 artistas de circo, ya, que es Marioli, que va a ser equilibrio en bola, ya, y malabares, Max, que va a hacer malabares, y yo, que me toca hacer magia. Así que vamos a hacer circo también a la UNESCO. Eso me tiene sumamente contento porque nunca imaginé que llegar a hacer magia en la UNESCO. Y eso sí que nos tiene sumamente felices de poder ir a esta instancia. Que es, tengo que decirte que es maravilloso. Nunca, ya al principio de año nunca lo pensamos que íbamos a estar en la India. Bueno, felicitaciones a toda esta comunidad y a esta suma de voluntades que ha hecho posible esta muy buena noticia que podríamos estar anunciando la próxima semana. Muchas gracias, Carolina Pérez de Tari, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Bruno Caprario. Todo el éxito ahí haciendo las maletas y con este viaje que se viene. Nosotros les invitamos a no cambiar de radio. Vienen las noticias con Luis Schwanner y viene La Mano Ajena con esto que se llama Raza Quimera. Que tenga lindo día.